Y ahora, la meditación de la palabra de Dios. Bueno, en esta mañana vamos a hablar de la intimidad con Dios. ¿Qué tan íntimos somos con el Señor? Así como cuando tiene uno un compinche, ¿no? La persona que se encompincha con alguien casi que termina pareciéndose a esa persona. Hasta en su forma de vestir, su forma de hablar, toma las costumbres de otra persona. ¿Se acuerdan que al hermano Pedro, el apóstol Pedro, lo abordó una mujer y lo confrontó y le dijo: tú eres de él, tú eres de esos? Y él pues se negó a aceptar que era de esos. Y entonces, ¿por qué se dio cuenta la mujer que era de esos? Porque comía como él. Es más, hasta hablaba como él. Entonces, eso es lo que la Biblia llama la comunión. En estos términos, un poquito más, como más de la idiosincrasia de nosotros. Nosotros le llamamos la compinchería. En compincharse uno con el Señor, volverse íntimo con Él. De hecho, Él habla de una relación y lo compara con una metáfora acerca del matrimonio. Cuando uno está, como dicen, aquí en Colombia usamos un término muy coloquial: estamos tragados hasta las medias. Nosotros no nos desprendemos de esa persona, hablamos, todo nos gusta, tenemos mucha empatía, hablamos, compaginamos, etcétera, etcétera. Hasta a veces nos volvemos hasta tóxicos de tanto insistir y a veces no sabemos manejar esa pasión armoniosa de la pasión obsesiva con las personas, por supuesto. Pero con Dios no, con Dios ojalá que a toda hora ese teléfono esté abierto, esa comunión esté abierta, diariamente estemos hablando con Él, cantando con Él, escuchando su palabra, etcétera, etcétera. Y yo creo que en estos tiempos donde hay tanta distracción, tantas redes sociales, tantos medios de comunicación, bombardeando por un lado, bombardeando por otro. Y no se le olvide, mi hermano querido, que el 99% de todas esas noticias, casi que el 99% son falsas, no son sinceras. Y no se le olvide, mi hermano, que la mayoría de medios son pagos. Y por eso, bueno, no sé ahora, pero antes salía publicidad política pagada. O sea, son pagos, las publicidades a veces son pagas. El objetivo es bombardear a las personas para que las personas no tengan la capacidad de pensar por sí mismas, que los demás influyan tanto que sean capaces. Eso se llama la masificación de los medios. Y el cuarto poder de todos los poderes que hay en el mundo son los medios de comunicación. Y en este tiempo donde la mayoría está buscando, es más, hasta invaden las redes sociales con una noticia rara, falsa, esporádica, para que las personas miren ese canal, les den me gusta o cualquier cosa, digan, pero la idea es que la persona tenga, entre más vistas tenga la persona, puede estar monetizando. Tanto así que en estos días el cantante Jesús Adrián Romero salió a una noticia, salió a decir que digo, a mí no me gusta hacer esto, pero me obligaron. Me habían dicho que me había vuelto homosexual, que me había divorciado de mi esposa, que yo no era cristiano, etcétera, etcétera. Dijo, nada de eso es cierto, simplemente, y me dio a entender lo que ya sabíamos. Dijo, todos esos canales usan todos esos rumores para que la gente se acerque, le dé me gusta, mire, entre más vistas tenga un video, pues más monetiza. Entonces, por eso, cuando usted discute con alguien acerca de un tema político, qué sé yo, lo que está discutiendo es con un robot, con el algoritmo de Facebook o de otra red social. Por eso, hermanos,
no nos llama tanto la atención porque la idea es mantenernos distraídos y en comunión con ellos. Y hoy tenemos que hablar de la comunión, pero con el Señor. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo del 1 al 3. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, afirmativamente dice el apóstol, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con solo esposo, para presentaros, y fíjense que vuelve a usar la metáfora de los esposos, para presentaros como una virgen para Cristo, pura a Cristo, perdón. Pero temo que como la serpiente, y aquí es donde vamos acerca de la introducción que hice de las redes sociales, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, porque el que puede dominar la mente lo domina todo, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces a todos se les cambia los nombres, ¿no? Me sorprendió que un noticiero muy famoso aquí en Colombia le tuvo que retratarse porque venía una demanda encima, pero usó una frase muy sencillita y lo que hizo fue cambiar una cosa con otra, pero dio a entender que lo que decía la persona no era cierto. Entonces él decía, vea, es que el gobierno le debe a las EPS tanto. Entonces le tocó salir a corregir su noticia, porque no, el gobierno no le debe a las EPS, son las EPS las que le deben a los hospitales y todo eso. Pero fíjense que hasta donde ha tocado ir casi que a las instancias. Pero ¿cuál es la idea? Que se cumpla lo que dice este texto aquí en el tercer versículo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también de alguna manera sean extraviados de la fideras sinceridad. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos están involucradas las emociones también. Y eso es parte esencial en nuestra adoración. Entonces, la intimidad con Dios es un fundamento esencial en la vida de piedad de nosotros. ¿Y qué es la vida de piedad? Pues saber que Dios está en todas partes, a toda hora, consciente, a toda hora. Tenemos que saber que así como nosotros somos reales y estamos en todas partes, también cuando querramos, por supuesto, no al mismo tiempo, Dios sí puede estar en todas partes al mismo tiempo. Dios siempre está dispuesto a ser íntimo con nosotros. De ahí que el salmista en el Salmo 103 tiene que autoexhortarse, hacerse una autoevaluación, y entonces él empieza diciendo, oye alma mía, vas por mal camino, oye alma mía, bendice a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Entonces nosotros tenemos problemas para ser íntimos con Dios, y quien no tiene temor, la persona que no tenga temor a Dios, no tiene intimidad con Dios, y esa intimidad con Dios necesitamos desarrollarla. Y si no tenemos intimidad, pues no podremos vivir la vida piadosa que Dios nos exige a través de su palabra. Entonces, ¿qué es la intimidad con Dios? Ser conscientes de que Dios está con nosotros en todas partes, a toda hora, que nos está observando. Y cuando nosotros desarrollamos una buena intimidad con Dios, pues vamos desarrollando el temor a Dios, porque somos conscientes de que aún en medio de esa discusión que tú tienes con tu esposa, no se te olvide que Dios está ahí en medio de todo. Cada vez que tú de repente quieres hablar hasta de otra persona, no se nos olvide que Dios está ahí con nosotros, porque Dios es omnisciente, omnipresente. Él está en todas partes. El Salmo 139 nos dice eso. No he dicho la palabra y ya tú la sabes. Si voy a los cielos, allá estás tú. Si voy al lugar de los muertos, que en este caso la Biblia lo describe como el Seol, que no es la misma muerte, sino un lugar donde Dios tiene predestinado o destinado a los muertos. Si son de Cristo, pues están con Cristo, porque cuando nosotros morimos en Cristo pasamos automáticamente a los brazos de Cristo, al tercer cielo.
pero si no son de Cristo, pues están ahí en el lugar de los muertos esperando la segunda resurrección, para condenación o qué sé yo, lo que Dios quiera. Entonces, mi hermano, ser íntimo con Dios. Entonces dice el salmista: si voy a los cielos, allá estás tú; si voy al lugar de los muertos, allá estás tú. Es más, no he dicho la palabra y tú ya la sabes. Tú conoces mi entrar, mi caminar, mi salir. Tú lo conoces todo. Y volvemos a la introducción. Entonces la mujer aborda a Pedro y Pedro, ella le dice: tú eres de esos. Tú comes como él, hablas como él, te vistes como él. Entonces, la persona que desarrolla una buena intimidad con Dios, pues desarrolla una buena comunión con Dios, y lo que está haciendo, pues es que se está volviendo más piadoso. Esa persona se está volviendo más temerosa al Señor. Todo lo que decimos, todo lo que hacemos, con la conciencia de que cuando estamos hablando con alguien, ahí hay un tercero. Aun cuando tú estás intimando con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, ahí en esa habitación también está Él, porque dice la palabra del Señor que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. La palabra lecho significa la unión sexual entre las dos personas, pero es honroso. ¿Por qué? Porque Dios ya bendijo ese matrimonio y Dios dijo: el amor sexual es para el matrimonio. Entonces, lo estás cumpliendo. Entonces, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque dice el punto y coma: porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, fíjese cómo Dios pone, el Señor pone aún en su palabra esa metáfora de la unión matrimonial, de la pareja matrimonial. Y le voy a leer el mismo pasaje que le leí, pero se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Espero que toleren un poco más mis tonterías, dice Pablo. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Pero la Reina Valera pues le da un toquecito más, le da un toquecito un poquito más específico. ¿Por qué? Porque de la manera que fueron que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y ahí es donde nosotros en esta época posmoderna estamos viviendo. Nuestros sentidos. Entonces, a la pornografía no se le dice pornografía, sino que se le dice la expresión del arte de la sexualidad. Entonces se le van cambiando como nombres a ciertas cosas que, aunque la Biblia las especifica con un nombre exacto, nosotros, o sea, el pecado, la mundanalidad, que quiere que tú no seas íntimo con Dios, le va cambiando. Esto no es tan malo, esto no es tan malo. Entonces, la religiosidad, a veces la superficialidad. ¿Por qué religiosidad? Porque a veces nosotros somos solamente creyentes de iglesia, de templo, no somos creyentes afuera. La religiosidad, la superficialidad, el vacío espiritual, eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y muchos cristianos se nos está olvidando la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo el temor a Dios. Estamos perdiendo, no nos importa. Somos buenos cristianos en el templo, en la hora del culto, pero se nos olvida ser buenos cristianos fuera del culto. Y no tienen temor a aquella persona, aquel cristiano que canta, que ora, que adora y que a veces sirve con mucha alegría en el templo, pero cuando no están sus pastores, cuando no están los padres, cuando no está el cónyuge, maltrata, son violentos, ven pornografía, eligen la inmoralidad, no tienen temor ni son íntimos con el Señor, porque lo que sí tenemos que aprender y reconocer es que Dios está en todas partes, cuando estamos acompañados o cuando estamos solos. Por eso, hermanos, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe. Que Dios nos ayude a ser íntimos con Él, que Dios nos ayude en esta mañana a poder manejar esto, hermanos, con mucho temor, con mucha reverencia,
Y hermano, yo sé que tenemos que pedirle perdón al Señor constantemente, porque constantemente nuestros pensamientos, nuestros sentidos, cualquier cosa nos está irritando, nos está molestando, contestamos mal, hacemos reclamos mal, etcétera, etcétera. Entonces, que Dios guarde nuestras vidas, que Dios nos ayude para poder ser bendecidos por la presencia del Señor y saber que Dios está en todas partes, y cuando estamos solos cometemos pecados que ocultamos frente a otras personas o frente a una autoridad. En realidad se nos está olvidando que no tenemos temor a Dios. El Señor es la máxima autoridad nuestra, que está siempre presente y que por lógica o por ende nosotros vivimos una vida cristiana y no una vida religiosa. No podemos ser unos aquí, ser otros allá, ser aquí. Bueno, eso dejémoselo a las personas que todavía no conocen al Señor, y que Dios nos ayude también a nosotros, porque lo que más tenemos que desarrollar es esa intimidad con Dios. Quien ama a Dios no es un hipócrita. Entonces, simplemente que a veces elegimos la pecaminosidad. Entonces, la intimidad con Dios es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días. Tenemos que realizarlo todos los días si queremos vivir piadosamente. Por eso citaba el Salmo 103, porque el salmista dice: oye, alma mía, bendice a Jehová. Algo estaba haciendo el salmista, que en su diálogo personal con él mismo, y no se le olvide que más de un 70% de ese diálogo personal que hacemos con nosotros mismos dependerá cómo vamos a desarrollar la vida de piedad y cómo vamos a desarrollar la vida con el Señor, con los demás. ¿Por qué? Porque es que ese diálogo personal, lo que no esté en la Biblia no es verdad, lo que no esté en la Biblia no es verdad. A veces decimos cosas que no están en la Biblia. Esto, o sea, ¿qué quiero decir en esta mañana? Es que la intimidad con Dios es un ejercicio. Es un ejercicio, así como cuando uno va al gimnasio, ¿no? Uno empieza calentando de a poquito, pero hay que ser muy disciplinado, muy disciplinado. No le voy a decir que ya usted se va a volver de una vez íntimo, ya listo, ya todo venció. No, porque tú vas a tener ataques continuamente, con todo lo que usted siente, lo que yo siento. ¿Por qué? Porque el ataque es contra el mundo, o el mundo contra mí. El mundo, hablemos de la palabra mundo como todo ese sistema de pensamiento que invade, que quiere cautivar los sentidos del ser humano. El mundo, nuestra carne, que tiene unos deseos. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que el viejo hombre está viciado, tiene unos vicios ya, está viciado, y por eso necesitamos acercarnos al Señor continuamente. La carne, el mundo, la carne, y también el diablo. El diablo no le va a salir con cachos, con cuernos, echando fuego, tirando candela. No. Él va a ayudar para que el mundo y sus deseos pues traten a mí de separarme, de que yo me independice de Dios. Entonces, por eso la única arma, la única herramienta que Dios nos ha dado, que es eficaz para luchar contra el pecado, pues es el Evangelio. No hay otra herramienta. Tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días. Y este ejercicio de la intimidad con Dios es indispensable para todos aquellos que querramos vivir una vida piadosa delante de Dios. Los pastores nos sometemos a 3 tentaciones: la plata, el ocio y por supuesto el sexo. Por eso tienes que orar por tu pastor, y aunque de pronto algunos digan que no, esa es nuestra mayor lucha en contra de todas esas cosas. Que Dios nos ayude. Han habido pastores que también han defraudado, a pesar de que
predicamos, a pesar de que leemos la Biblia, a pesar de que estamos orando continuamente. Pero no se nos olvide, hermano, que tenemos una lucha, pero que también Dios nos ha dado una armadura. Yo no le voy a decir que esto es fácil, que tal cosa, es que incluso ni hacer ejercicio es fácil. Usted va al gimnasio y está unos días y va bien y está sacando músculo, desarrollándose, haciendo que cardio, que haciendo que una cosa, que haciendo que la otra. Y de repente a usted le dio una gripa, entró un virus, le dio una gripa. Y muchos a veces, como me pasó a mí en una época, terminé abandonando el gimnasio, terminé abandonando el ejercicio. ¿Por qué? Porque así es. Y lo mismo puede ser la vida cristiana. Uno está en ese ejercicio continuo. Y hay que tener cuidado con todos los virus que a veces empiezan a atacarnos, porque la idea es que nosotros nos independicemos de Dios, o sea, que le digamos a Dios que no lo necesitamos, que nosotros solo nos bastamos y que ya, así de sencillo. Y somos íntimos con Dios cuando tenemos una buena relación de amor genuino. Por eso el cristianismo es una experiencia de amor con Cristo. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Entonces Pedro le respondió con una palabra que dice, te quiero como un amigo. Su amor no era sincero. Entonces somos íntimos con el Señor cuando tenemos una relación de amor genuino, reservada, entrañable con el Señor. Y somos íntimos cuando conocemos quién es Él, o sea, hay que estudiar su palabra. Como obra, también hay que estudiar su palabra, porque a veces sacamos los textos fuera de contexto y a veces ni siquiera significan lo que nosotros queremos que signifique, o más bien nosotros a veces queremos que signifique algo. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia que dice que para Dios no hay nada imposible. Pero ese texto hay que interpretarlo bien, porque realmente está envuelto en una figura de lenguaje y lo que quiere decir que, porque dice que para Dios todo es posible. Entonces, todo es posible ¿en qué sentido? En que se cumpla su voluntad, no porque yo caprichosamente pida algo, no, que se muera la suegra, que se muera mi marido, que se muera mi mujer. No, eso lo estoy haciendo bajo mis caprichos y mis deseos, pero está en la voluntad de Dios. Por eso a veces sacamos los pasajes fuera de su contexto y no les damos a dar el significado real que tienen en la Biblia. ¿Por qué? Porque ese pasaje hay que confrontarlo con todas las enseñanzas generales de la Biblia. ¿Realmente todo es posible? O sea, que todo lo que yo pida, el Señor me lo va a dar. No, todo lo que esté dentro de la posible voluntad de Él. Entonces, como obra, cuando nosotros lo amamos tanto, entonces nos vamos a entristecer cuando hacemos algo que sabemos que a Él le entristece. Y cuando nos alegramos, sabemos que a Él le alegra lo que yo haga. Por eso yo al comienzo hacía la oración, Señor, perdónanos por pecados que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. O perdónanos porque aún omitimos hacer algunas cosas. Si yo sé que tengo que evangelizar a mi vecino, si yo sé que tengo que hablarle de Cristo, yo no lo hago, ya estoy cometiendo un pecado porque el Señor no me dice, no, espero que tengas el don de evangelista para ir a evangelizar. No, el Señor me da una orden, haz la obra de evangelista. Lo mismo pasa, yo sé que tengo que ayudar a sostener la obra de lo que Dios me bendice, yo sé que la Biblia dice que el que predica el evangelio, viva del evangelio, tengo que ayudar a sostener al pastor, su familia, porque están predicando el evangelio. Y si yo no lo hago, no, es que esta plata es para los pobres, dele a los pobres lo que le pertenece a los pobres, pero dele al que está ayudando a predicar la palabra lo que le pertenece a él. Entonces, mi hermano, yo creo que ser íntimos con Dios es tener una estrecha relación con Dios, conocerlo entrañablemente, quién es Él, cómo obra. Entonces, cuando nosotros empezamos a saber todo eso por medio de su palabra, es que tenemos una buena relación con el Señor. ¿Cuál será nuestro compromiso en esta mañana? Bueno, nuestro compromiso en esta mañana es que podamos luchar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y darle prioridad al Señor para que nosotros nos podamos acercar
confiadamente y tener intimidad, qué es lo que más necesito con el Señor y qué es lo que más me exige el Señor, y mirar qué es lo que me está dañando la relación con mi Dios en este mundo, que me está llevando a que yo pierda la comunión, que yo lo pierda de vista, porque no faltará la dificultad y no faltará el problema. Siento una paz en el alma desde que entré a este lugar. Tal vez no encuentre palabras para poder expresar que la alegría que siento me llena de libertad. Si me permite un momento, yo te la puedo explicar. Es que el Espíritu Santo me está tocando, me está llenando. Siento que el fuego divino me está quemando y purificando. Qué precioso es sentir la gloria de Dios. Qué precioso es sentir la gloria de Dios. Siente la gloria de Dios que inunda este lugar. Se mueve por todos lados dando paz y libertad. Alza tus manos y adora con todo tu corazón. Deja que Cristo te toque, te llene de bendición. Siento una paz en el alma desde que entré a este lugar. Tal vez no encuentre palabras para poder expresar que la alegría que siento me llena de libertad. Si me permite un momento, yo te la puedo explicar. Es que el Espíritu Santo me está tocando, me está llenando. Siento que el fuego divino me está quemando y purificando.